Durante más de 30 años, gobernó la República Dominicana con puño de hierro. Hoy, en Revival, nos preguntamos, ¿quién mató realmente a Trujillo? Bienvenidos de nuevo a este gran capítulo de nuestro programa, Revival. El día de hoy tenemos invitados súper especiales porque queremos discutir una noticia que ha estado muy candente en las redes, que no sabemos qué es lo que hay, qué es lo que se mueve, qué es lo que realmente pasó. Entonces tenemos invitados muy especiales para discutir este tema. Por este lado tenemos al profesor Juan Zapata. Me gustaría que usted nos dijera de qué usted es profesor. Bueno, saludos. Yo soy profesor en las facultades de humanidades de grado y posgrado en la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra. En pregrado enseño sociología de la comunicación, semiótica de la identidad nacional, audiencias y medios de comunicación. En relaciones internacionales enseño cultura y sociedad del Caribe hispánico, cultura afrocaribeña, relaciones dominico-haitianas, cultura y sociedad del Caribe, historia del Caribe. En humanidades enseño sociología, antropología, historia dominicana, cultura y sociedad de Occidente, democracia, caudillismo, y en posgrado pues todas las asignaturas que estén relacionadas con humanidades. Wow. What the fuck? ¿Esto es real? Dijo yo. ¿Esto es real? Bueno, sí, es real. Mencionar, no vaya a ser que le ocupe mucho tiempo. Está bien. Tenemos un duro hoy aquí. Realmente. Señores, ya ustedes saben, esto se va a poner bueno. Y por este lado tenemos a Iván. Saludándolos a todos. Estamos felices de que ustedes nos acompañen el día de hoy porque estamos de verdad que muy curiosas sobre este tema de Trujillo. Hay mucha tela que cortar. Sí, y es un tema que ambos sé que les gusta mucho. El profe va a dar porque es profesor del área. Iván es un investigador. Una persona demasiado curiosa, diría yo. En efecto, es cine. Realmente. De acuerdo, y nada, vamos a empezar sobre este tema, pero como todo hay que iniciar por el comienzo. Por supuesto, me gustaría que el profe nos inicie hablando sobre quién era Trujillo, o sea, una breve biografía de cómo fue él su vida. Bueno, debo decir que a Trujillo le tocó nacer en una etapa de la humanidad con características muy particulares y especiales. Sabe que los fines de siglos, los inicios de siglos tienen connotaciones especiales porque se da lo que se denomina en sociología los cambios epocales. Con un cambio epocal viene una línea de pensamiento diferente, viene una tendencia social diferente, vienen los creativos a buscar alternativas de cómo sería el mundo después de ese cambio epocal. Y resulta que la sociedad mundial había experimentado todo lo referente a la guerra, a una guerra que la gente le llama mundial porque era europea. Hay que recordar que en esta occidentalización de la cultura la gente entiende que todo lo europeo era mundial, sí. y en muchísima parte del mundo, pues por el simple hecho de que pasó en Europa ya se entiende que es universal. Le tocó en una época en que obligatoriamente había que tener una mano dura para poder entender el cambio epocal en el que se estaba tratando. Por ende, él nació, construyó su identidad, se hizo adolescente y quizás se hizo mayor de edad en un contexto que era puramente de personas que querían guiar el quehacer de los demás. Por ende, las dictaduras se hicieron presentes cada vez y quizás cuando él construye su identidad nada más existía la dictadura como forma de gobernar. Esas dictaduras eran militares todas, por eso hay que entender la figura de Trujillo en el contexto que se desarrolló y por eso su primera alternativa de ocuparse fue enrolarse en el ejército de intervención de los Estados Unidos y cuando se crea la especie de lo que después fue la Guardia Nacional y que en el gobierno de Ramón Cáceres se denominó la Guardia de Mon.
el mismo contexto. Ustedes que están aquí, los que nos están viendo a través del monitor, saben que lo militar solamente tiene un tipo de organización que es jerárquico, donde el sí señor, no señor, es solamente lo que se conoce. Sí. Por ende, la oportunidad de pensar, de analizar, de expresar puntos de vista propios, buscar la condición de la autodeterminación, eso no existía. Entonces, cuando ya él es adulto, el mundo se enfrenta a la principal crisis socioeconómica, que es el famoso crash del 29. Okay. Y señores, todo el que le tocó vivir esa época, debo decir que no viví la época, ¿verdad? Pero por los análisis que se pueden hacer a posteriori, esta crisis fue templando personalidades, fue haciendo de seres humanos seres que realmente estaban para obedecer. Ya en Alemania... O sea, usted dice que toda esa cultura y todos los hechos llevaron a que las personas y la población, por así decirlo, empezaran a tener una concepción, un modelo de pensamiento que no es crítico. Claro que sí. Y si te das cuenta, tiene mucho sentido con la actualidad. Porque, bueno, ya desde hace un tiempo para acá ya no se ve tanto porque los jóvenes están tomando cartas en el asunto, pero hace mucho tiempo atrás, si te das cuenta, el gobierno hacía todo lo que quería y, o sea, el pueblo se quedaba así de. Sí. Entonces, entiendo que tiene mucho que ver con lo que pasaba en esa época, que por lo visto dejó muchas secuelas de manera negativa, ¿no? Negativas hoy. Exacto. En aquel momento, porque qué bueno que trae esa colación, eso de que los jóvenes ahora son contestatarios, pero conocen sus deberes, tienen el acceso en la comunicación, tienen la oportunidad de a un clic tener la información, pero en épocas, por ejemplo, en las que nació Trujillo, las personas, los jóvenes, solamente tenían el acceso del que les podía dar un mayor. Y por eso, además del eurocentrismo que existía, también existía el adultocentrismo. Es decir, e incluso se creó el refrán de que el diablo sabe más por viejo que por diablo. Entonces, el adultocentrismo es esto. Lo que dicen nuestros adultos, eso es cierto. Oiga, señores, nada más falso. Porque exacto. una gente en honor a la adultez puede afirmar algo producto de una creencia, de alguna tradición, de alguna cosa que nadie se detuvo a analizar, que no tenía sentido y se daba por hecho, porque incluso en materia de derecho las costumbres son las generadoras número uno de las leyes. Atención a esto. Entonces, usted es producto de una época y la época los parió así, y así usted forma parte del estadio social en que vive. Y no crea más hacia allá del espacio donde le toca vivir. De acuerdo. Sí. Excúsame de verdad que yo le interrumpa, pero es que yo tengo eso una... Es interesantísimo que interrumpan a uno. Es que yo tengo una pregunta así que me pica desde que él está hablando. Es que usted menciona todo este trayecto desde que el Trujillo nace, se va formando, entonces va llegando hasta la adultez, ¿verdad? Y menciona esta cultura en donde él creció y cómo estos factores de la época influyeron tanto en la persona que él llegó a ser, o sea, fueron... diría yo que fundamentales. Pues claro. Entonces, lo que yo quiero saber es lo siguiente. ¿Por qué usted diría que Trujillo, o cómo Trujillo cultivó la mentalidad que cultivó? O sea, Trujillo quería ser un líder, es lo primero. ¿De dónde nace eso? Porque Trujillo, cuando llega al poder, tiene la ambición de conseguir poder y riquezas para sí mismo en una escala súper grande, o sea, ¿de dónde? Exagerada, o sea, ¿de dónde nace esto? Y también yo he escuchado rumores que quiero que usted si me lo puede aclarar, de que Trujillo creció en un entorno donde él quería como cierta validación social, o sea, quería como ser de las grandes élites, como esa aprobación social que todos queremos. Sí. Y también como que al no recibir esa validación, entonces eso también fue forjando poco a poco semillitas, cimientos, para llegar hasta lo que fue al final. Entonces esa pregunta como que me genera demasiada curiosidad y quiero ver qué usted dice. Bueno, nosotros estamos hablando de Trujillo porque otra persona no pudo haber llegado a los poderes que él llegó, porque en cada ser humano de la época había un Trujillo.
Y en cada ser humano de cada época hay esa persona que tuvo la oportunidad de saltar a lo público. Es más, señores, en la República Dominicana actual, el espíritu de Trujillo anda rondando cada esquina, cada espacio. ¿Qué? Y, pues claro, Sí. nada más hay que ver cómo funcionan nuestras instituciones. La democracia Exacto. no existe. Señores, Es lo mismo que yo iniciando por la escuela. Sí, es lo mismo que yo comentaba. O sea, él tuvo un impacto tan grande que todavía hoy día eso lo vemos. Mm. ¿Tú entiendes? O sea, él fue un antes y un después. Y se nota aún. Pero es el producto, vuelvo y digo, de una época, de una generación y de unos esquemas que se construyen cada vez. Ustedes que son más activos que yo en las redes sociales por una cuestión de existencia, usted cada vez que ve algo que es mal hecho, aparece una gente que te pone un comentario: Trujillo, ven a ver. Ay, sí. Ay. Eso de Trujillo, Ay, ven yo a por ver, ahí no eso de paso. Trujillo, ven a ver, es que el espíritu de Trujillo todavía anda dando vueltas, Sí. rondando las esquinas de los hogares nuestros, incluso las familias nuestras son una expresión elevada de ese tipo de comportamiento. Que usted diciendo eso, Sí. perdón que lo interrumpa, Claro. cuando pasó lo de la tragedia del jet set, yo vi algunos comentarios también que decían, si eso hubiera sido en la época de Trujillo, eso no hubiera pasado. Ujú. Porque ustedes saben que las construcciones que él hizo son construcciones que todavía Que hoy todavía día están. perduran. Sí, Y, o sea, todo eso. sí. Y entonces ese es el caso. Las instituciones nuestras, todas, que tengan el concepto de democracia, porque la gente todavía no entiende la democracia. Señores, al igual que el cristianismo, la democracia es una opción de vida. No es que te digan que es un sistema político por el pueblo, para el pueblo. No, eso son pendejadas construidas por ahí. La democracia es una opción de vida y que te hace que ante cualquier actividad en la que tú te presentes, aparece esa oportunidad de pluralismo en la visión de lo que haces, de aceptación el otro sin ningún tipo de tapujos, de saber que si vamos ante el concepto mismo del cristianismo, donde Dios somos todos iguales, eso no es cierto. Entonces, ¿qué pasó con Trujillo? Señores, ¿qué persona de esta época no aspira a tener poder? Es cruel que que yo lo diga, pero señores, ¿qué persona no aspira a ser el centro de los lugares donde llega? Totalmente. ¿Qué persona no quisiera tener un Maserati? Estoy diciendo Cualquier bien así, o sea, bien así. cualquier bien ¿Cuál persona no material. quisiera tener un apartamento tipo penthouse, Lujoso, claro. de cosas? No lo sé, tú dime. Y eso no significa que estamos construyendo ni avaricia, ni ostentación, ni mucho menos, sino que la democracia del confort también existe. Exacto. Entonces, Trujillo era producto de esa época y sí tenía algún tipo de elementos así relacionados con los prejuicios por el hecho de que Trujillo es nieto de nacional haitiano. Al ser nieto de nacional haitiano, la República Dominicana ha construido su historia de espaldas a Haití. Y al construirla de espaldas a Haití, quizás una de las ofensas más grandes que se le puede decir a un agente es haitiano. Incluso la construcción de la disciplina de la República Dominicana está centrada en Haití. ¿Verdad? Al muchachito Ay, que Dios. se comporta mal le dice que te va a salir el cuco, que es negro y que es haitiano. Fácil, solo necesitas una caja. Imaginación. Menciona eso Ay. también. Ahora que usted menciona eso también. A mí me sale una clase de memes en Instagram de que un tipo que está en el quinto y le sale de que ser gay o ser haitiano. Ay, Dios mío. No, pero yo no puedo. Señores, la gente es cruel. Sí, y eso tiene culpa la historia y por Sí. eso la escasez de la democracia. Mencioné educación, no debería yo mencionar esto siendo yo educador de toda la vida, pero Ok. definitivamente todavía la educación tiene ese problema de la libertad. Tiene ese problema de la libertad. El estudiante antes de llegar a un curso ya le han determinado cuáles asignaturas va a asistir, Ujú. en qué horarios, quién se la va a dar y mucho menos, y no le da la oportunidad como te presento este set de asignaturas y tú asistes a la que te resulte más atractiva. Y cuando tú cumplas con tantos créditos ya tú te hiciste bachiller o te hiciste licenciado, lo que sea. Entonces, esa sociedad que te crea esos esquemas encuadrados, donde usted tiene la única alternativa de someterse a eso o de lo contrario te sacan del esquema,
simple y sencillamente los que han tenido la oportunidad de sobresalir en lo que hacen, entonces toman el rol de dirección, que es lo que pasó en el caso de Trujillo, porque hay que recordar que Trujillo va construyendo esa identidad con la intervención, pero también con los gobiernos que nosotros tuvimos tantito antes de él, que se impusieron todos por dictadura. En la República Dominicana, ensayos de democracia desde la acción del gobierno, hemos tenido algunas pizcas, pero así democracia ninguna. Y decir que un pueblo tuvo como primer presidente a Pedro Santana en las condiciones que fue, que tuvo 5 veces a Buenaventura Báez en las condiciones que fue, que tuvo 3 veces a Lilis en las condiciones que fue, que tuvo a Balaguer por toda su existencia en las condiciones que fue, y que tuvo a Trujillo hasta jugando a titiritero con las personas que pensaban en este país, entonces no se puede hacer la construcción de una democracia auténtica. Y eso es lo que nosotros tuvimos que participar. Pero nosotros estamos hablando del esquema dominicano. Si ustedes se van a Latinoamérica, si se van a Europa, en la misma época en que Trujillo asume el poder en nuestro país, simple y sencillamente todas las filosofías políticas que se tenían en el mundo eran conservadoras, eran militares y eran dictatoriales. Y las dos grandes corrientes que se desarrollaron en Europa los dieron Italia, que te había creado el Imperio Romano, por ende esa cultura de Italia estaba casi en el mundo completo. Permítame utilizar Italia y Roma así como de manera indistinta para este momento, y estamos hablando de lo que se había construido en Alemania, que entonces ahí tenemos el Imperio Germano, que no solamente Alemania, es los germanos que la historia le debía un espacio en la historia misma para ponerse de manifiesto, y el nacionalsocialismo o nazismo que se hace con Adolf Hitler es el mismo que el fascismo que se hace con Benito Mussolini, y que sirvieron de referencia para todos los gobiernos europeos, pero fueron los europeos que trajeron su cultura a América, por ende para todos los gobiernos de América. Exacto. Entonces usted en Venezuela, en Colombia, en Ecuador, en Paraguay, en Uruguay, en Haití, República Dominicana, Argentina, usted tenía un dictador. Históricamente se denomina la época de las dictaduras, porque si no hubiese sido con una dictadura, hubiera sido muy difícil gobernar a los pueblos en ese momento, porque era que estábamos pasando de las libertades que se terminaron en 1898 con Cuba y Puerto Rico a América, pensar como americanos. Porque Estados Unidos es un mundo aparte que todavía hoy sigue siendo un melting pot, que habría que analizarlo en otras dimensiones. Wow, Sí. yo estoy Emocionada. de matar, señores. Muy Qué bueno. pica. Pero volvemos luego de una pequeña pausa. No se ve. Josué, no se ve el contenido. El 849 no se mira. Ya. Exacto. Ok. Estamos de vuelta una vez más en Revival. Y miren, este tema está que pica. Pero avanzando en la historia, nos gustaría saber también, luego de él llegar al éxito, ¿verdad? Ya él estaba Ya estaba en el poder. Exacto. ¿Cómo fue su caída? O sea, ¿cómo fue que surgió? Exacto, cómo procedió su gobierno, de modo que eventos puntuales dirigieron sigilosamente a su caída final, porque o sea, lo de la caída no fue como que un día se levantaron y dijeron vamos a sacar Trujillo de aquí, porque ya estamos hartos de ya como que ya, o sea, no, fue algo que se fue como construyendo, un deseo de venganza, un deseo de un resentimiento se puede llamar, o sea, poco a poco se fue moldeando hasta que en el 61 pasó. Pero cuéntanos un poquito de ese trayecto. Bueno, qué bueno que ustedes traen a colación que no fue un día y que no solamente fue el 61. A Trujillo se le ocurrió, pues, a los asesores de Trujillo, debo decir, a Trujillo se le ocurrió celebrar sus 25 años en el poder. Después de haber dado a conocer a nivel internacional que habíamos tenido una independencia económica. Se celebra la Feria de la Paz y la Confraternidad del Mundo Libre.
Y Trujillo hipotecó las finanzas dominicanas para construir todas las edificaciones, todos los hoteles, todos los centros de diversión que se crearon justamente para celebrar sus 25 años en el poder. Aquí inicia la catástrofe. Nuestra seguridad económica se cayó, nuestras tendencias financieras se cayeron. Hubo que acallar poblaciones que quisieron en algún momento estar en desacuerdo con todo el desastre que se había hecho. Unas familias que se iniciaron a ser ricas desde ese momento, sobre todo una familia que había construido una institución que se llamaba Nacional Constructores, que tenía como siglas NACO, y por eso es el barrio NACO en la capital, de Nacional Constructores. Entonces se construyeron todas esas casas con el propósito de hospedar allí los invitados internacionales que tenía Trujillo, pero la empresa que construyó le puso el precio que quiso. Se construyeron 5 hoteles. ¿Y él lo aceptó? Él lo aceptó porque su única obsesión era celebrar sus bodas de plata en el poder. La Feria de la Paz y la Confraternidad del Mundo Libre. Paz, confraternidad y libertad eran cosas que no existían. Entonces había que vender hacia afuera que eso era lo que nosotros teníamos. Básicamente un vendehumos. Exacto, Fuerte. sí. Y entonces las construcciones, que dicho sea de paso, nuestra compañera mencionó la fortaleza de las construcciones de Trujillo en la época. Unas construcciones que fueron muy costosas. Ese sector que se llama la Feria, hoy se llama la Feria porque fue el centro donde se celebró la Feria de la Paz y la Confraternidad. Si usted ve el edificio donde está la Junta Central Electoral hoy, el Tribunal Constitucional, CIRD, el Congreso Nacional, el Instituto Cartográfico Nacional, todas esas edificaciones que están en lo que los capitaleños saben que se llama pintura, fueron construidos con ese propósito. Pero el Hotel Santo Domingo, el Hotel Hispaniola, el Hotel Embajador, también fueron construidos porque Trujillo quiso hospedar y mostrar a los invitados internacionales que aquí estamos viviendo ese bienestar. Todo eso provocó un malestar. Estamos hablando 5 años antes de su ejecución. Pero también Trujillo, como parte de esa celebración, quiso hacer un conjunto de cosas en contra de las normas que tenía la iglesia. El pueblo dominicano eminentemente católico. Por ejemplo, cuando en el ritual de la misa se establecía que había que hincarse, Trujillo no se hincaba. Sí, eso yo lo había escuchado. Aparecieron 2 sacerdotes, el padre Castellanos en la capital, por eso está esa avenida que se llama Padre Castellanos, y Monseñor Rivas en La Vega también, y se cuenta lo que pasó con Monseñor Panal también, que por eso hay en La Vega la avenida Rivas, porque estos sacerdotes fueron declarados héroes que se atrevieron a decirle a Trujillo: usted no se ha hincado. Usted sabe que dentro de la cultura relacionada a la occidentalización de la cultura, hincarse es el aspecto de mayor humildad que puede presentar el ser humano. Claro. Y Trujillo para nada humilde. Sí. Hincarse es estar a la merced del otro, a la decisión del otro. Y eso pues creó un problema. Un shock. Y eso... También, bueno, según la historia, habían hasta estatuas de él en todos lados. Claro. Y si no me equivoco, también hubo una ciudad que él la llamó Ciudad Trujillo. La capital. La capital. La Pero capital. la capital fue desde el inicio y vamos a retroceder a la historia. Qué buena es la historia contada ahora porque podemos retroceder adelante. Exacto. Mire qué pasó. Cuando Trujillo tenía exactamente un mes en el poder, por el Caribe, pero por la República Dominicana pasó el ciclón San Zenón. Justamente cuando el trío de Ciro, Cueto y Miguel estaba presentándose en uno de los hoteles que Trujillo estaba estaba construyendo, pero ya aquí no para hospedar a los de la feria, porque eso pasó 24 años antes. Ciro, Cueto y Miguel están acá, e incluso hay un son que se llama Cada vez que me acuerdo del ciclón. Es por el ciclón San Zenón. La capital nuestra eran hogares vulnerables. Y profe, quiero añadirle algo acá hablando del ciclón San Zenón, y es que ese ciclón fue puntual en el gobierno de Trujillo, o sea, fue decisivo porque, o sea, esa fue una oportunidad para él crear una ideología hacia su persona grandísima, y es algo que quiero resaltar porque de este tema yo siento que salen a la luz cómo la propaganda
cómo el control mental por parte de los medios de comunicación, por parte de un gobierno, por parte de ideologías políticas, puede llegar a ser cosas trascendentales. O sea, siento que todo el trasfondo de por qué Trujillo pudo tener una dictadura tan exitosa en términos de lo que él quería lograr como gobernador fue por eso mismo, por saber implantar su ideología de manera correcta. O sea, por ejemplo, ocurre el ciclón. Trujillo se presenta como el salvador del mundo. Trujillo se presenta como esta persona que viene a darle comida a los pobres, que viene a atender a los refugiados. O sea, estoy aquí para ti, pero realmente, o sea, sus esfuerzos no eran por esas personas, sus esfuerzos eran propios, egoístas. Sí, claro. Exactamente, entonces es como muy profundo. O sea, Trujillo también fue moldeando los medios de comunicación y controlándolos. Se decía lo que Trujillo quería que se dijera. Entonces es muy interesante ver cómo Trujillo pudo ir consolidando ese poder y a la vez cómo eso también le fue llevando a su caída. Sí, yo entiendo que cada uno de esas cositas que para él quizá eran cosas que él hacía, y sí, eso está bien. Pero, o sea, yo entiendo que esas cosas fueron una de las razones para que él fuera cayendo. O sea, como eso, por ejemplo, porque es que la gente tarde o temprano se iba a dar cuenta de la persona que él realmente era. Se fue creando ese sentimiento. Y miren aquí que pasa algo bien curioso. Y es que hay una frase que dice: créate una fama y acuéstate a dormir. Y exactamente eso fue lo que hizo Trujillo. Imagínense, qué hecho tan desafortunado fue ese ciclón. Y justo ahí él dijo: oh, pero si yo hago esto, creo esta fama, ya yo no tengo que hacer nada más. Porque con esto es suficiente. El pueblo va a estar amor conmigo. Exacto. Es aprovechar una ocasión. Sí. Y bueno, señores. Bueno, y con tu permiso, Gabriela, porque esto debo decir, Trujillo una vez reconstruyó la capital, ahí fue que le puso el nombre de Ciudad Trujillo, y pidió al Congreso que lo declararan padre de la patria nueva. Ay, Es decir, Trujillo, No, pero- aquí cuando se mencionaban pero los él- padres de la patria, entonces eran 4. Oh, Claro. Sí, yo lo vi. Duarte, Sánchez Mella y Trujillo. padre Y de la patria Trujillo. nueva. Y Trujillo ahí. Ay, Y qué de Ay, ahí Dios también mío. viene lo de benefactor de la patria, que era como había que mencionarlo. Y eso, megalomanía, como se le llama eso, la construyó en todo. Incluso obligó a que la UAS le dieran un doctorado honoris causa para Sí, entonces ¿verdad? firmar como doctor. Oh, Y wow. Trujillo, que apenas era alfabetizado, firmaba como doctor a partir de ahí. Ya tú sabes. Y entonces esto, y de ahí gusta en la República Dominicana. Hay personas que le declararon su partida de nacimiento con un nombre, y sin embargo, cuando obtuvo un título universitario, entonces le pone esa parte, que eso no forma parte de su nombre. Entonces, yo soy licenciado fundamental. No, licenciado no es nombre suyo. Pero Trujillo impuso a este pueblo, y por eso a los dominicanos nos fascina, pues, antes que mencionar nuestro nombre, un título. Y eso es parte de esto Bueno. que nosotros construimos. Qué heredamos. Realmente. Bueno, no se pierdan la continuación a este tema. Vamos a seguir hablando de cómo entonces surgió la caída, cómo fue que pasó todo, qué fue lo que terminó de orquestar la caída, y también vamos a ver, ¿realmente el asesinato de Trujillo fue ajusticiamiento o fue venganza? Una buena pregunta. Nos vemos en la próxima.